Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Como todos los lunes y ya es costumbre, pues nos damos cita aquí en Ojalá para ustedes, Gedeón Santos, Manolo Pichardo, ambos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, pero además diputados al Parlacén. Igualmente Rafael Sánchez Cárdenas y quien les habla Roberto Rodríguez Marchena, para hacer una revisión de lo que es la actualidad política de nuestro país, con el interés de aportarles a ustedes en sus casas pues elementos para que puedan formarse una opinión sobre los distintos acontecimientos que gravitan en nuestro país. De manera que vamos a dedicar estos próximos 45 minutos a tratar de entender los por qué, los cómo de la realidad política de la República Dominicana. Muy buenas noches, Gedeón. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Rafael, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Y bueno, sería quizás interesante entrar con el tema de la reforma fiscal. Hace ya, creo que fueron 2 semanas, ¿no?, que se dio la noticia al país de que el gobierno, en esa relación que tiene con el Fondo Monetario Internacional, tenía pendiente la 5ª y la 6ª revisión del acuerdo, ¿no? Un acuerdo fundamental para la República Dominicana en el sentido de que el Fondo Monetario Internacional pues es una especie de aval de información cualificada y calificada para inversionistas extranjeros y para los mismos agentes en la República Dominicana de que la economía pues está bajo determinados controles y determinada sensatez macroeconómica. De modo que para el gobierno dominicano resulta, si es un gobierno responsable naturalmente, resulta de extraordinaria importancia pues poder terminar esta 5ª y 6ª revisión de acuerdo con el fondo de una manera satisfactoria. El gobierno dominicano tenía el dilema de o rompía o incumplía con el Fondo Monetario Internacional o cumplía con el Fondo Internacional. Y el gobierno dominicano tomó la decisión correcta de que era pertinente pues llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que éste pudiera enviar el mensaje de que la República Dominicana pues cumplía con sus obligaciones, con los compromisos que había asumido. Lo otro era el riesgo que corrimos durante los años finales de la administración pasada del Partido Revolucionario Dominicano, en la que se rompió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Partido de la Liberación Dominicana ha tenido como trayectoria política, en su vida política, ser un partido que apuesta a la certidumbre, a las cosas ciertas y a expectativas seguras. De modo que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Leonel Fernández, pues llegó a un acuerdo con el fondo que significaron un paquete de medidas que se ha conocido en los medios de comunicación como el paquetazo o la reforma fiscal. Ya el viernes pasado fue, Rafael, ¿no? El viernes pasado tuvimos aquí al economista dominicano Pavel Isa Contreras y tuvimos la oportunidad, Rafael y yo, de conversar con él y que él pues explicara ante ustedes el significado de este paquete fiscal. Bueno, se armó toda una discusión sobre todo esto y desde hace 2 semanas pues se ha venido hablando en nuestro país. Lo fundamental de esto, y yo quiero iniciar la conversación con ustedes, lo fundamental que yo advierto en esto, porque hay todo un debate de si estas medidas son progresivas o son regresivas, si el paquete tiene un efecto recesivo o no en la economía, etcétera. Ha habido todo un debate que los economistas pues han planteado sus puntos de vista. Para mí, desde el punto de vista político, no quiero entrar en consideraciones económicas ahora mismo, es que el Partido de la Liberación Dominicana, y quiero resaltarlo, ha demostrado una vez más su vocación democrática. ¿Y esto por qué? Porque teniendo el poder congresional, 31 senadores y creo que son 95 diputados, ¿no?, una mayoría en la que la oposición no tiene oportunidad de oponerse a las iniciativas legislativas del PLD o del gobierno del PLD, pues ha optado por el diálogo. Ha optado por el diálogo en el entendido de que el diálogo es una característica fundamental de la democracia y que el espacio, en este sentido, el espacio de debate, tiene que ser el Congreso.
Y así lo planteó Danilo Medina. Danilo planteó de que, bueno, esto era una propuesta del gobierno con un objetivo de recaudar una suma de dinero. Y naturalmente, todo aquello que pueda enriquecer este debate con tal de conseguir la suma de dinero, pues bienvenido sea. Y entonces se ha abierto un compás de negociaciones en la que, ya usted lo debe saber, pues hubo un acuerdo rápido, cordial, con los dueños de los bancos, con los banqueros, auspiciado por la Asociación de Bancos de la República Dominicana. Ustedes conocen la declaración de José Manuel López Valdés, en la que se anunció de que sería un acuerdo por 2 años en el que serían grabados de un 1% los activos financieros productivos. Estaría exonerado el encaje legal y los depósitos en el Banco Central. Hay otros legisladores desde el Partido de la Liberación Dominicana que han planteado iniciativas distintas. Una de ellas es que se grave las ventas de zonas francas con un 2.5%, las ventas de zonas francas en territorio dominicano, que era un proyecto que ya estaba en discusión, estaba en comisión. Pero lo que quiero resaltar, para no extenderme mucho más, es la condición democrática del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es importante porque ustedes como electores le dan un poder al Partido de la Liberación Dominicana. En esta situación, a partir del 2010, le dieron un poder mayoritario, y la calidad democrática de una fuerza política se mide en el uso que le da a ese poder que le da la población. Y yo quiero destacar pues ese espíritu democrático del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo quiero destacar el espíritu del PLD desde que nació, de su lucha contra el populismo. El populismo en América Latina hizo mucho daño en la década de los 80 y la década de los 90. Los gobiernos populistas ofrecían cosas que no podían cumplir con tal simplemente de ganar elecciones o mantenerse en el poder. Y en ese proceso, esa orgía de gasto público irresponsable, de déficits irresponsables con tal de mantenerse en el poder, dañaron las economías de América Latina. Contrario a lo que pasaba ya en las ciencias económicas, que venía analizando el tema económico a partir de las expectativas racionales. El trabajo del profesor Robert Lucas, Premio Nobel de Economía, sobre las expectativas racionales, vino a superar las clásicas expectativas keynesianas, que eran adaptativas. Es decir, un empresario decía, me fue bien este año, ¿por qué no me va a ir bien el otro? Él adaptaba las expectativas del año siguiente a lo que le fue en el año anterior. El profesor Robert Lucas descubrió que los empresarios se organizaban, que buscaban fuentes de información y que con esa información tomaban entonces sus iniciativas empresariales de manera racional. Ya no vale que un gobernante le diga a la gente o a los empresarios tal o cual cosa. Ellos tienen sus informaciones. Claro. Y si la Asociación de Bancos aceptó el paquete, por lo menos en la forma en que lo aceptaron, quiere decir que ellos comprendían de manera cabal el peligro realmente que significaba no aprobar el paquete. Así es. Eso sí. Porque para ellos y para la economía dominicana era peor no hacer el remedio que la propia situación que se estaba generando. Cierto. Finalmente lo que se iba a generar era un desorden económico que iba a terminar afectando a los más pobres. Porque sin este paquete el déficit iba a llegar a niveles incontrolables. Pero además el gobierno, si no firmaba con el fondo, iba a dejar de recibir una serie de recursos frescos para enfrentar el déficit en cuentas corrientes que ha ido aumentando con los aumentos de los precios del petróleo. Entre paréntesis, tendría dificultad en colocar los 500 millones de dólares en bonos. Exactamente, pero además dificultades para que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo les desembolsen unos 600 millones de dólares más para enfrentar el problema de dólares que tenemos por el aumento del precio del petróleo. Es bueno que la gente sepa que por cada dólar que aumenta el petróleo en el mercado internacional hay que buscar 50 millones de dólares en la economía dominicana adicional que no tenemos. Correcto. Este es un país que por razones que hemos analizado muchas veces en este programa, no tiene esa capacidad exportadora todavía, y que básicamente, gracias a Dios, dependemos de las zonas francas, el turismo, las remesas, y que tenemos por lo menos las entradas de dólares ahí, pero que no tenemos lo suficiente como para que cuando vengan estos choques externos, nosotros
Yo recuerdo que Danilo dijo en un programa de televisión sobre este tema, que cuando tú tienes un factor externo que tú no controlas, tú tienes que manejar lo que tú controlas. Entonces, si tú tienes un petróleo que te sube y eso encarece el costo de la vida de la gente, tú tienes varias opciones internas. O le aumenta a la gente su capacidad de compra para que puedan resolver los problemas, ¿verdad? Sus ingresos, o aumenta tu ingreso en dólares exportando. Entonces yo pienso que a la larga, independientemente de esta reforma, que evidentemente ha sido aceptada por la sociedad inteligente, por la sociedad que no tiene deseos de que este país se caiga, se desbarate, vamos a tener que abocarnos en el futuro a dos cosas: a un verdadero pacto fiscal, no reforma necesaria, sino un pacto entre todas las fuerzas políticas y económicas que sea más duradero en el tiempo, y número dos, a exportar. Yo recuerdo la frase de Fidel Castro cuando era atacado en un momento dado por los Estados Unidos en el terreno político: patria o muerte, venceremos. Yo pienso que aquí debemos acuñar la frase exportar o morir, porque un país pequeño, con un mercado insuficiente, sin capacidades tecnológicas, etcétera, tiene que exportar. Es la única forma de nosotros a largo plazo enfrentar los choques, no solamente petroleros que vendrán, sino de los commodities, de todo en el futuro. Y si no tenemos esa capacidad exportadora, entonces nuestra economía va a seguir sufriendo grandes déficits externos que se van a traducir en déficits internos, que podrían desembocar entonces en inflación, desempleo y todo esto. Entonces yo veo en esto no solamente la capacidad del PLD, como tú dices, para generar una certidumbre ante la sociedad, sino la responsabilidad que, aún ya entrando en un proceso electoral, ha sido capaz de decirle a la sociedad: si no hacemos esto, va a ser peor. Evitar el populismo. Evitar el populismo. Muy bien. Rafael, Manolo, ¿cuál de los dos se anima? Bueno, adelante, Manolo. yo veo algunas cosas, sí. Entre ellas que al Partido Revolucionario Dominicano se le desmontan algunas ruedas de prensa que dio cuando se anunció las medidas, ¿verdad? Las propuestas fiscales que echó el gobierno, en el sentido de que estas medidas se hacían al margen del Fondo Monetario Internacional. El equipo económico del PRD dijo que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana partía solo, sin haber acordado esta reforma con el Fondo Monetario Internacional. Para desgracia de ellos, luego el informe de Alejandro Santos, que presenta en Washington, establece que las medidas o la propuesta de reformas fiscales eran apropiadas para evitar un desequilibrio en la economía de la República Dominicana. O sea, se le desmonta esto al Partido Revolucionario Dominicano. Pero desataron también una campaña de que las reformas pretendían perjudicar a la población. Obviamente, una posición irresponsable y electorera. Porque, como decía Gedón hace un momentito, esa propuesta de reforma fiscal lo que pretenden es evitar un mal mayor. Claro. Y parece que ellos lo que querían era el mal mayor, como apuesta el PP en España. Como comentábamos mientras peor, hace un ratito, mientras peor, mejor. ¿Qué significa mientras peor, mejor? En la medida en que se deterioran las condiciones de vida de los dominicanos, en el caso de España, de los españoles, en esa misma medida tiene el PP posibilidades de acceder al poder. Bueno, pues el PRD parece que pensaba, bueno, es mejor atacar estas medidas, que el gobierno eche para atrás y que la situación se siga deteriorando. Pero, por suerte, tenemos un gobierno responsable. Un gobierno que sabía que tenía que tomar estas medidas para evitar que se creara una situación de desestabilidad macroeconómica, de inestabilidad macroeconómica. Y resulta que las medidas que se han propuesto son medidas de corte progresivo. Sí. Progresivo porque, primero, como tú decías en la introducción, se está gravando los activos productivos del sector financiero. Sí. Se está gravando a la propiedad inmobiliaria. La propiedad inmobiliaria, que se llevó a un tope de 6 millones, pero además se acumulan todas las propiedades, no como era antes, que era una sola. Se graban los juegos de azar. Sí.
y con ello a los llamados banquistas, que no banqueros, para diferenciar lo que son las bancas de apuestas de lo que manejan el sector financiero. Y se graban el cable. Mucha gente dice que la mayoría del pueblo dominicano ya usa el cable, pero no es así. O sea, la verdad es que la clase media es la que usa el sistema de televisión por cable, porque la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas lo que usa es la televisión convencional. Entonces, y además los dividendos, un 10% y un 10% de los dividendos que reparten las empresas. O sea, estamos hablando de una propuesta fiscal progresiva, que yo antes no había visto una propuesta de esa naturaleza. Y como tú decías, además de ese componente, está el componente de la responsabilidad del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, teniendo la mayoría congresional en el Senado y entre los diputados, tenía la posibilidad de imponer el paquete, pero no. Había que discutir con los sectores que se sentían afectados. Y ya, de hecho, se empiezan a despejar las dudas y los nubarrones que se veían en principio, porque, como vimos, hubo un acuerdo con el sector financiero que aceptó, como tú decías, por 2 años el acuerdo, aunque solamente pidió que se grabaran los activos productivos, pero de hecho aceptaron esa medida de carácter impositivo, porque lo otro sería peor. Y entonces, ¿a qué están apostando? Bueno, apostando a la estabilidad, porque si no se aplican esas medidas que se están proponiendo, evidentemente que lo que vendría es peor, y perdería el sector financiero, perdería el sector industrial, perdería el sector comercio y perdería el bolsillo de la mayoría del pueblo dominicano. O sea, ha sido una propuesta responsable para garantizar que el país siga caminando por el sendero de la estabilidad, el crecimiento económico. Tenemos que hacer una pausa, pero quiero simplemente agregar antes de irnos a la pausa que parece ser que ni siquiera la apuesta que estaba haciendo el PRD de que el impuesto a los activos financieros productivos significara una alza desmedida de las tasas de interés. Parece que los mismos banqueros pues han dicho que es manejable esa situación, de modo que también ahí el muñeco del PRD se le cae. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Comentaban hace unos minutos mis compañeros, y una de las cosas que yo creo que hay que resaltar de todo este proceso es 2 conductas totalmente diferentes que se pueden notar en el ambiente de esta reforma fiscal. Lo primero es que hay que ver es que la banca nacional, tan pronto se plantea el paquete fiscal, que no es paquetazo. Paquetico. Eso es la propuesta fiscal. Ajuste. Es una propuesta. Sí. La banca reacciona de manera, yo diría que serena, prudente. No hemos visto en la opinión pública una manifestación de exabrupto, de una queja exagerada, no le estamos viendo. Y sin embargo, por el otro lado usted ve que el Partido Revolucionario Dominicano, y este es el eje esencial de esta reforma que se ha planteado, es el 1% de la banca el que va a aportar la mayor cantidad de los fondos. Claro. Entonces, este grupo empresarial, ese sector, con una respuesta serena, prudente, colaboradora, diría yo, en ese sentido, tiene una contraparte en el componente político de oposición. Es decir, que lo que está llamando es a una suerte de rebelión, de oponerse a rajatabla a que se equilibre el presupuesto nacional, y ellos estiman, como bien decía Manolo, siguiendo la política del PP, de que cuanto más daño se pueda hacer a la economía y a la estabilidad del gobierno en el plano económico, pues mejores son los resultados de la cosecha política que ellos esperan tener. Esa exageración, yo digo que nos evidencia una de las preocupaciones que siempre se ha tenido con el modelo político del Partido Revolucionario Dominicano. Es un modelo como una réplica de la montonera que conocíamos aquí en el país, en la historia dominicana. Es una política montonera permanente, de agitación del descontento social, de exagerar, vamos a decir, toda forma, incluso a nivel congresual. Fíjense ustedes que el Partido Revolucionario históricamente nunca se ha comprometido a nivel congresual con un acuerdo, un pacto nacional que permita equilibrar. Como pasó en el 94, se van del Congreso para no comprometerse con nada.
Porque siempre han jugado al hecho de que cuanto peor le vaya al gobierno de turno, mejor resultado político se va a obtener. Y yo creo que esta es una de las cosas más lamentables de un ejercicio político, que se base en lo peor para el pueblo dominicano, que es quien finalmente sufre las consecuencias de esas políticas. Entonces veo un primer componente en ese sentido. Y otro elemento que hay que tomar en cuenta, y siempre quiero que remachemos un poco, que es que en este déficit hay dos cosas que hay que recordar. El 10% del presupuesto nacional, al menos, se van en dos componentes de los que el Partido Revolucionario Dominicano es responsable directo. Acuerdo de Madrid, que trae una carga horrible para el Estado dominicano, y lo de la ley 16707 de recapitalización del Banco Central. ¿De dónde viene que en los presupuestos nacionales haya que establecer, entregar 18.000 millones de pesos anuales, al menos este año, al Banco Central? De la crisis 2003 generada por el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. El mal manejo de la crisis bancaria. Es decir, de manera que ya estamos mirando que en cada presupuesto de este país, esa herencia, esa historia anterior que del manejo del gobierno y de la macroeconomía, la estamos heredando. Esa es una herencia que está ahí y que todos los gobiernos tienen que manejar permanentemente. Esto sin contar un elemento que parece intangible, porque usted ve al Partido Revolucionario Dominicano, y ayer, creo que ayer, o hoy sacaba el periódico Hoy un comentario del candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, que hablaba de la vergüenza que representaba la orilla del río Sama, la Ciénega y todo aquello que conocemos. Y yo digo, bueno, pero es que esos barrios y las inundaciones de los Sama es del 2004 para acá, que es reciente. Sí. El Osama y esos barrios no existían cuando Hipólito Mejía era presidente de la República. Sí. Cualquier habitante de la zona de los Osama sabe que son anteriores a los gobiernos actuales del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Y que yo sepa, ahí no habían torres, ahí no habían edificios como en la Nacaona. Es lo mismo que él está denunciando como vergüenza. ¿Y por qué no se corrigió entonces, en aquel entonces? Se empeoró. Entonces Rafael, hay un componente de iluso y responsable, vamos a decir, de la política que se basa en lo actual, visto, agitado, con fines de conseguir réditos políticos, pero quitándole la memoria. Y eso es, para mí, la peor versión de la política. Es bueno que tú digas eso, Rafael, y que los amigos y amigas televidentes que nos están viendo entiendan esto. Es decir, tú lo has señalado, yo lo quiero recoger. El Partido Revolucionario Dominicano y su candidato, parece que sus asesores le han recomendado hacer una política sin historia, una política sin memoria. El candidato del PRD llega, como tú has dicho, fresco como una lechuga, como si acabara de llegar al escenario de la política. Es decir, señor, buenas tardes, está llegando ahora, como si no hubiese sido gobierno. Y es bueno que Rafael recuerde el precio que estamos pagando, todos ustedes, por el mal gobierno que hubo 2003, en el año 2000-2004, y sobre todo por lo que ocurrió en los años 2003-2004. Rafael mencionaba el Acuerdo de Madrid. ¿Usted sabe cuánto ha pagado usted, sus vecinos, todos sus familiares, todos nosotros los dominicanos y dominicanas por el Acuerdo de Madrid? 158.000 millones de pesos desde entonces, desde el año 2005 a la fecha. El Partido Revolucionario Dominicano dice que este es un gobierno que maneja muy mal las finanzas públicas, pero si usted le descuenta el tema del Acuerdo de Madrid y usted le descuenta el tema de la recapitalización del Banco Central, usted va a encontrar que el presupuesto no tendría déficit. Totalmente. Entonces no hay un problema de mala gestión fiscal de parte del gobierno. Las recaudaciones, todos los ingresos tributarios han sido los adecuados. El gobierno ha hecho los recortes posibles. Y no es verdad, como dice el PRD, que reduciendo la cantidad de cónsules
de anuncios publicitarios, este país mejora su finanza pública. Es una tomadura de pelo a usted, porque el PRD está suponiendo que usted no sabe ni siquiera de aritmética. Pero si usted se pone a sumar, usted se va a dar cuenta que es una gran tomadura de pelo. De modo pues que nos están haciendo señales que tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa y yo quisiera hablar con ustedes de algo, perdónenme, que tratemos el tema de la participación en la actividad del día 26 del PLD, porque hay quizás un poco de confusión. Le dice, bueno, que como que todo está de un solo lado, one side, como esos juegos de pelota que están en la nevera, ¿no? Que están 9-1. Y entonces, en el noveno. Sí, en el noveno. Entonces la gente dice, bueno, pero vámonos del play ya, que esto está como definido. Un poco la gente está creyendo que es eso, pero esto no es pelota, la política no es pelota. Vámonos a la pausa y volvemos. Ustedes saben que yo he estado visitando compañeros del partido, diferentes comarcas, incluso vine de Estados Unidos, allá hice un recorrido bien amplio. Y aquí en el país, y siento que algunos compañeros se han dejado acorralar por la campaña del PRD en función de la reforma fiscal, y sienten como que se sienten como indefensos, como que de repente sienten como una culpa. Yo no sé por qué esos compañeros se sienten así, porque lo primero es que el PRD no puede darle clasecitas a los compañeros del partido en los barrios, o sea, los PRDistas de los barrios no pueden darle clasecitas de estabilidad, de bondad económica para los ciudadanos de los barrios. Los compañeros tienen que entender que deben sentirse orgullosos de los gobiernos del PLD, porque aún con los defectos que hemos tenido, como cualquiera que los tiene, y que nos han faltado cosas por hacer, y quizás cosas que no las hemos hecho correctamente, por mucho somos mejores gobiernos que los del PRD, y que lo entiendan los compañeros del partido de los barrios, que salgan con su frente en alto, con orgullo a defender su gobierno y a defender su partido, especialmente frente al PRD, que no tiene ninguna autoridad moral para hablar de estabilidad, de buen gobierno, de enfrentar pobreza, de nada. Entonces no hay razones para que nuestros compañeros se sientan acorralados en los barrios porque un PRDista venga y le diga que ustedes están afectando a los pobres, pero eso no es verdad. Los compañeros que entiendan y que sepan defender su gobierno y su partido, y que en este caso la mejor defensa para ellos es descubrir al PRD, quitarle el manto que ellos tienen, que se quieren poner, como Rafael ha dicho, y que me fascina ese concepto, de una campaña sin memoria. Y como ellos lo que quieren es esconder su memoria, a los compañeros que les saquen la memoria y que les refresquen a los PRDistas de los barrios lo que han sido sus gobiernos y lo que han hecho en contra del pueblo dominicano. Pero que no se dejen acorralar, porque ustedes tienen mucho más para devolverle que los PRDistas para darle en esta lucha por la candidatura, por la presidencia de la República que viene ahora. Así es que los compañeros y compañeras de los barrios, que salgan con su frente en alto, porque nuestros gobiernos han sido 1000 veces mejores gobiernos que los del PRD. Así, muy bien. Yo no quiero que se agote el tiempo para tratar un tema, que es el tema de la participación, de la movilización. Ok, tú vas ahí. Claro, adelante entonces. Claro, bueno. Donde lo dejó Gedeón. Sí, cógelo ahí. El orgullo PLDista. Esa bandera debemos levantarla para ir el 26 a votar. Yo pienso que la mejor muestra de orgullo que deben sentir los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana es ir a votar masivamente por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Por los candidatos. Por cualquiera. Por cualquiera de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero debemos dar una muestra de participación masiva. De hecho, yo pienso que va a haber una participación masiva. Las actividades que está realizando el compañero Danilo Medina son actividades que parecen en muchos casos de cierre de campaña. A mí alguien me ha dicho en varias actividades, pero aquí está el partido. Sí, así es. Aquí está el partido. Miren alrededor, dice, pero este es el partido aquí. En este sitio este es el partido. Sí. Parece un carnaval. Sí, en algunas actividades que hemos ido, hemos visto la dirigencia completa del Partido de la Liberación Dominicana. Pero más de ahí, hemos visto también cuando van a empezar las actividades o cuando terminan las actividades, la expresión del pueblo también de respaldo al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, como si el pueblo se siente orgulloso de los PLDistas no se van a sentir orgullosos de su propio partido. Un partido que encontró cuando llegó ahora en este gobierno una economía devastada y tuvo que emplearse a fondo para recuperarla y de hecho la recuperó.
un partido que tuvo que enfrentar los desaciertos del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano para tratar de repetir el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana con creación de impuestos, crecimiento económico, baja inflación. O sea, todas esas cosas, de todo eso debe sentirse orgulloso el PLDista, y por esa razón, por ese orgullo que debe sentir el PLDista, debe ir a votar en masa por los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Porque hay compañeros, he escuchado a algunas personas, y incluso compañeros, diciendo que no hay entusiasmo. Pero ustedes lo han visto diferente. O sea, sí, yo lo que veo es el partido movilizado en todas partes, movilizado. Es más, hubo un compañero, que no es Danilo Medina, que hizo una actividad el fin de semana en Santiago muy buena. Salió a hacer una caravana y yo vi al pueblo respaldando al Partido de la Liberación Dominicana a través de esa precandidatura del partido. O sea, el partido está movilizado, y yo pienso que eso se va a expresar el día 26. Y de esa cantidad impresionante que hay inscrito en el Partido de la Liberación Dominicana, yo pienso que votará una parte importante de los militantes del PLD. Perdóname, Manolo, lo que pasa es que hay candidatos de los que están compitiendo ahora en el PLD que no generan entusiasmo. Entonces ellos son los que están planteando que no hay entusiasmo. Porque no hay entusiasmo con ellos. Pero es con ellos que no hay entusiasmo. O sea, es decir, y ellos quieren extrapolar esa falta de entusiasmo que ellos no reflejan en todos los demás candidatos. Pero lo que yo veo en torno a Danilo, si quieren ver entusiasmo, lo que tienen que ir a la actividad de Danilo. Exactamente, porque ellos no están generando los entusiasmos. Sí. Vayan, hay que invitarlo a una actividad. Exactamente, una actividad de Danilo para que vean. Lo que pasa es que la fiesta es en otro lado. Exactamente, correcto. Entonces, eso es así. Yo pienso que hay un factor importante en esta movilización que se está dando en el PLD, que es cierta. Todo el mundo está mirando las fílmicas sobre las actividades que cada precandidato está realizando. Sí. Y yo no he visto una sola de las actividades de Danilo Medina donde no sean los multiusos repletos, sí, dentro y fuera. Así es. Afuera hay más. Con más gente afuera incluso que adentro. Pero sí, bueno, de manera que el partido ha ido poco a poco moviéndose, que quizás es uno de los factores que genera cierta confusión. De un Danilo Medina que estaba en algún momento, como le decían, el mudo, sí, que no hablaba, que no aparecía y que había un reclamo público para que hablara. Ahora resulta que el hombre ha salido, ha planteado un discurso que para mí es incontrovertible. El mejor discurso que se pueda haber enarbolado candidatos políticos en este país, yo pienso que es el que ha enarbolado y está planteando al país Danilo Medina. Y no ha sido presidente, que es un factor que siempre quiero destacar. Sí. El competidor que va a tener Danilo Medina ya fue presidente. Él tiene que mostrar. El país sabe qué tipo de presidente fue. Es el mismo candidato del PRD del 2000. Es el mismo. Es el mismo. Pero no eso, sino además el mismo presidente. El mismo presidente. Danilo Medina. ¿Tú quieres decir que Danilo es lo nuevo? Es lo nuevo. Lo nuevo que hay aquí. Lo otro es más de lo mismo. Candidato se llama Danilo Medina. Él no ha tenido la oportunidad para conducir el Estado Dominicano. Es decir, que también representa el cambio. Así es. La única manera de cambio que hay se llama Danilo Medina. No hay otra. Y solamente hablo del discurso para que se compare lo que está planteando el Partido Revolucionario Dominicano, que es básicamente agitación, desconcierto, lo que se está haciendo. Así es. Contra el conjunto de propuestas que está haciendo Danilo Medina. Y que, como él siempre suele decir, me oyen hablar y creen que yo no voy a hacer eso. Y lo voy a hacer. Entonces, estas dos cosas, yo pienso que los PLDistas están conminados a salir a la calle, ¿verdad? A combatir, como siempre lo han hecho, por el mejor candidato posible que tienen en este momento. No hay otro. Donde no hay entusiasmo es justamente porque la fiesta está en otra casa. Y los compañeros que están alegando que no hay entusiasmo, yo pienso que simplemente están refiriendo al hecho de que no han sido los favorecidos por el apoyo, no solamente de los PLDistas, sino el apoyo público general del pueblo dominicano, la distinción que se le está haciendo a Danilo Medina.
Esa es la situación que hay. Y simplemente yo creo que hay una obligación todavía mayor por los PLDistas en este momento para salir a la calle, por participar en el proceso interno. El Partido Revolucionario Dominicano, y sobre todo la parte comunicacional, está organizando para el 26 o 27 de junio una suerte de comparación entre las fílmicas de su participación en la contienda interna entre Miguel Vargas y Hipólito Mejía, pero que no la pongan, con la que ha de darse el 26 de junio. Y bueno, yo pienso que eso hay que esperar, aunque eso no define nada. En el PLD ha votado 500, 600 mil PLDistas siempre en las contiendas internas, y el partido desde luego ha ido creciendo. Pero tampoco es esa la medición, no se establece así, porque creo que hay algo que se está dando ahora mismo, que es lo que decía Roberto. El juego está 14-0 y ya ese juego no tiene el interés para mantenerse sentado en una butaca en el estadio. Vamos a esperar el siguiente juego que viene en el 2012, parece ser lo que mucha gente que no muestra quizás ese entusiasmo está expresando. Danilo Medina será el candidato definitivo del PLD. Y lo interesante en todo esto es ver cómo se ha construido esta candidatura. O sea, para muchos no entienden el fenómeno de Danilo. Dice, no lo entienden porque presuponían que Danilo, al no verlo, estaba desaparecido. Y Danilo ni estaba desaparecido ni estaba inactivo. Y Danilo estaba en contacto con la gente. Por eso, cuando Danilo reaparece, este fenómeno, porque Danilo es un verdadero fenómeno político, es un verdadero fenómeno político. Cuando Danilo reaparece, aparece de una manera, digamos, en perfecta sintonía con lo que aspiran los PLDistas y una gran parte de la población dominicana. Y la gente se pregunta, pero ¿y cómo es que es posible aquello, no? ¿Cómo ha sucedido todo esto? Y es precisamente lo que estuvo haciendo Danilo durante todo este tiempo, que muchos lo daban por desaparecido y por muerto, es decir, recogiendo ese sentir de la población. Por eso cuando Danilo aparece y dice, voy a continuar lo que está bien, voy a corregir aquellas cosas que se han hecho mal o que se pueden mejorar y hacer lo que nunca se hizo, la gente entra en perfecta sintonía con él. Y por eso es que, como ustedes dicen, la fiesta se está dando ahí, porque la gente, los PLDistas están viendo que con Danilo se puede retener el poder. Y se pueden hacer esas tres cosas. Y se baila bueno. Y se baila bueno, no, y se baila pegado. Lo que quiero decir es que la gente lo dice, es decir, hay cosas que hay que continuar. Hay que continuar el programa de solidaridad, que parece que el candidato del PRD no está muy claro en eso, ¿no? Y dijo como que no iba a continuar eso. Que dijo que lo iba a eliminar. Que lo iba a eliminar porque eso era clientelismo y no sé qué. Sí. Oye, hay que continuar solidaridad, hay que continuar todo lo que ha significado Senasa, Promese. Es decir, o lo mismo que ha venido señalando Gedeón, que lo dijo de una manera muy clara, es decir, hay que continuar con la estabilidad de precios, con la estabilidad del peso, con el crecimiento, con la modernización, con la política internacional que ha dado visibilidad al país. O sea, los dominicanos no son tontos. Así es. Entonces, la gente está muy clara de que estas cosas hay que hacerlo. Y de ahí es el entusiasmo. Yo lo que siento, como advierten ustedes, es un enorme entusiasmo. Un enorme entusiasmo. Así es. Y yo creo que un poco el mensaje que también quiere dar el PRD es precisamente de desanimar. Así como quieren impresionar a los PLDistas, pues quieren desanimarlos. Es decir, ahí no va a ir gente a votar, pero yo pienso que los PLDistas hay una clara conciencia de que esto es una primera etapa, pero Roberto, de cara al 20 de mayo. Pero sabes una cosa, Roberto, los PLDistas van a votar por lo siguiente, no porque vayan a competir contra el otro precandidato ni nada, es porque ellos ven que su participación es una respuesta contundente al Partido Revolucionario Dominicano. Así es. Sino nosotros vamos a votar por nuestro candidato y lo vamos a apoyar al compañero Danilo Medina para demostrar que va a ser un candidato que saldrá fuerte para enfrentarte. Así es. Yo pienso que ese es el mensaje que van a dar los PLDistas el día 26 cuando vayan masivamente. Yo creo que el mensaje está muy claro. La población quiere que el PLD siga gobernando. Así es. No quiere que vuelva el PRD, pero también le está diciendo a los y las PLDistas a través de Danilo de que los PLDistas pueden hacerlo mejor. Y es verdad que lo pueden hacer mejor. Claro. Si hay la disposición y hay la voluntad política. Y ese es el desafío que tiene Danilo. Y que él mismo ha dicho que asume.
gallardía. Don Gedeón, vamos a dejarle a usted para que cierre este programa. Bueno, lo que quiero decir es que esa trayectoria que tú has dicho de Danilo ha sido de menos a más. Así es. Y cuesta arriba en un camino pedregoso con muchos hoyos. Y con la mochila. Y con una mochila que una vez tenía 500 libras y ha ido quitando menos cada vez. Y si tiene un gran valor para mí esa candidatura es porque, primero, Danilo no se doblegó nunca ante cantidades de propuestas que se le hacían y siempre mantuvo el criterio de que el partido tenía que tener un candidato ahora para el 2012. Y nunca desfalleció tampoco. Y no solamente eso, sino la valentía en varios momentos de enfrentar lo que tuvo que enfrentar. Sí. Pero no solamente, sino en momentos en el que su candidatura parecía prácticamente eliminada, porque los nubarrones eran tan grandes que no se veía el horizonte, no desmayó y siguió adelante de manera valiente con las ideas en las que él cree. Por lo tanto, esa candidatura para mí, valentía, coherencia, propuestas. Y sobre la propuesta quisiera hacer un paréntesis porque el compañero, un compañero muy cercano con nosotros, planteó en días pasados que rememorando las otras campañas electorales que se han hecho en el país, esta propuesta de Danilo o las propuestas de Danilo tienen una impronta que se va a quedar y es que quizás se recuerde por propuestas de fondo de los temas de la vida del país, porque otras campañas simplemente han quedado marcadas por frases, digamos, más populares. Y publicitarias. Y publicitarias que por propuestas de fondo, económicas, sociales. La impronta que va a dejar Danilo es una campaña de propuestas, que además es una educación popular. Porque para mí, cada discurso que hace Danilo es educando a la gente, educándole sobre el tema de la educación, sobre el tema de la pobreza, sobre el tema del desarrollo económico, etcétera. Estamos hablando entonces de una candidatura que viene de menos a más, que se viene construyendo sobre la base de la valentía, la persistencia, y que además va a dejar una impronta de educación popular. Y que va a forzar al candidato opositor también a hacer una propuesta. Bueno, eso porque si no hace una propuesta, bueno, está forzado, está obligado a hacer una propuesta. Bueno, pero tú no puedes pedirle Digo yo, al horno. O sea, tú no puedes pedir a la piña que sea mango. Pero yo quiero agregar el componente también de la gente, de cómo la gente ayudó a Danilo a reconstruir ese discurso. ¿Cómo no? Sí, porque la gente ha tenido un papel fundamental. Es decir, esta candidatura ha sido una construcción colectiva. El hecho de que esa vinculación de Danilo con los movimientos de apoyo, todo ese formidable sector, 500,000 de personas no afiliadas al Partido de la Liberación Dominicana, con la que se vinculó Danilo, sirvieron de oportunidad para reencontrar esos nutrientes que le han servido a Danilo, para reconstruir el discurso del PLD, no el de él, sino del PLD, y por eso el PLD sigue siendo la opción preferida en términos electorales, precisamente porque Danilo fue el canal de reconstrucción del discurso del PLD para el año 2012, lo que tú apuntabas. Claro. Si Danilo no hubiese sido, digamos, el pistón, el elemento clave para eso, y él no se autoasignara ese rol, la sociedad iba a tener dificultades para recomponer el discurso del PRD, del PLD. En el PLD, por ejemplo, ha habido un fracaso. La sociedad le estuvo reclamando al PRD la construcción de un nuevo PRD. Es decir, yo simpatizo, pongo el caso, ¿no? Una persona o varias personas simpatizan con el PRD por razones familiares, lo que fuera, pero son conscientes del fracaso que hubo del gobierno del PRD 2000-2004. Saben de sus limitaciones. Saben de sus limitaciones y le estuvieron reclamando al PRD. Necesitamos un nuevo PRD, necesitamos una dirigencia distinta, un nuevo candidato, y le estuvieron enviando... Y hubo intentos de eso. Por eso se derrotó. Y le envió ese mensaje que Miguel Vargas recogió. De ahí que Miguel Vargas, con inteligencia, pues entonces planteó la pertinencia de un nuevo PRD. Claro, fracasos ejecutivos, que ya lo hemos analizado aquí, pues llevaron a la derrota. Y volvió entonces el mismo PRD, el viejo con el PRD. viejo PRD, con el mismo candidato. Es decir,
El PLD ha tenido la oportunidad con un candidato que sí ha entendido el papel que tiene que jugar, que es Danilo. Danilo está jugando el papel que la sociedad le está pidiendo al PLD. En el caso de Miguel Vargas no pudo jugar ese papel en el PRD y entonces al fracasar volvió el mismo viejo PRD que ya conocimos y que fue el causante de lo que ocurrió en nuestro país 2004. Ahora más añejo, más añejo y más agrio. Y todavía, o sea, lo que quiero plantear es las dos circunstancias, cómo el PLD tuvo la capacidad de renovarse, ¿verdad?, y que se expresa en esto de continuar lo que está bien, corregir, etcétera, lo que conocemos, y el PRD fracasa por la impericia de Miguel Vargas o las concepciones empresariales de Miguel Vargas, y eso le costó al PRD y a la sociedad PRDista, para decirlo de algún modo, que volviera lo mismo, que volviera el viejo PRD. Y en eso es que estamos. Y por eso quiero repetir aquí, que lo he dicho varias veces, lo que ha significado Danilo. Es decir, el descontento, Danilo los recicla en el mismo PLD. Claro. Dada todo esto que hemos hablado, es decir, esos simpatizantes del partido que se sienten molestos por determinadas cosas, por algunas expectativas que no se le han satisfecho, pudieron haberse ido al PRD o a otra parcela política, y Danilo ha servido de muro de contención, como de especie de represa, que ha evitado que esa gente se vaya del PLD, viendo en Danilo una esperanza de cambio, una esperanza dentro del propio partido. No hay que ir para cambiar fuera del PLD, aquí hay una alternativa nueva, capaz de reciclar las cosas malas quizás que hemos tenido como gobierno. Y tener la humildad de reconocerlo. Y reconocerlo, claro. Bueno, jóvenes, hemos terminado nuestra labor del día de hoy. Pero como se fue muy rápido. Sí, pero lo que pasa es que es tan entretenido conversar con ustedes. Hay que contratar otra hora, Roberto. La verdad que no da. Bueno, esperamos que haya sido entretenida esta conversación. Aquí desde Ojalá nosotros les deseamos una feliz noche y nos vemos mañana, aquí en Ojalá. Mañana será el martes de los jóvenes. Aquí estará entonces doña Mabel y su corte. Espéralo mañana.